Nadie esperaba esto en la sala del tribunal. Ni una sola persona en la audiencia se inclinó hacia adelante, esperando algo. Algo mesurado y tranquilo cuando Keanu Reeves se acercó al estrado. Lo que recibieron, en cambio, fue un testimonio que estuvo entre las partes más perturbadoras de todo el juicio. Keanu se abstuvo de enojarse, sollozar o acusar. Lo que Sean Diddy Combs le había ofrecido en una cena privada en 2014 fue transmitido por él de manera calma y perturbadora. Una parte no guionizada entre los extraños términos rituales del contrato. Era la necesidad de que se bañara en el agua usada de Diddy antes de que pudiera ser aceptado. Sonaba como una broma enfermiza al principio, pero lo que ocurrió después demostró que no lo era. La magnitud con la que Diddy había manipulado los procedimientos se hizo inmediatamente evidente para la sala del tribunal. Al principio, parecía como cualquier otra cena en Hollywood, o eso creía Keanu Reeves. Mientras filmaba en Los Ángeles a finales de 2014, recibió una invitación por una vía secreta. Sean Diddy Combs, en lugar de una agencia de talentos o un ejecutivo de una compañía discográfica, fue la fuente de la cena privada. Ese fue el mensaje enigmático y circunstancial. Solo creativos, sin agentes. Ven solo. Ubicada en las colinas de Malibú. Esta finca protegida es menos famosa como punto de encuentro para la élite, y más por su relativo aislamiento. Siempre inquisitivo pero cauteloso. Reeves accedió. Todo parecía mal cuando llegó allí. Ni un solo fotógrafo o ballet estaba presente. En cambio, un guardia de seguridad solitario examinó su identificación y confiscó su teléfono. No se permiten dispositivos, afirmó el hombre con firmeza. En el interior, era más un escenario que un hogar. Había docenas de velas esparcidas por el suelo, y altavoces discretos tocaban música de fondo suave. Sonriendo, Diddy estaba al frente de una larga mesa de cena. Llamando a Keanu, lo saludó. Encantado de que lo lograras. En la quietud y la oscuridad, solo estaban Diddy y Keanu en la mesa, sin nadie más allí y nadie ofreciendo ningún tipo de ayuda. Como Keanu relataría más tarde, la noche comenzó a sentirse como un lento descenso surrealista, menos una cena y más un ritual de reclutamiento. Antes de que Diddy les entregara a cada uno una copa de vino y dijera: hablemos de legado. Los dos no discutieron ninguna película en particular. El poder, el secreto, y la necesidad de ganarse el acceso a las cámaras superiores eran temas que Diddy abordaba a menudo en sus fábulas. Nunca se proporcionó un estudio ni un guión por parte de él. En cambio, insinuó que este proyecto, fuera lo que fuera, no seguía las normas típicas de Hollywood, y habló de un papel que solo unos pocos elegidos podían interpretar. Como él lo expresó, es una experiencia inmersiva que te cambia para siempre. Durante su testimonio en el tribunal, Keanu expresó su creciente incomodidad diciendo: fue una de las charlas más extrañas que he tenido. No se trata de actuar, diría una y otra vez. Todo se trata de cambiar. La clave es brillar mientras nadie está mirando. Keanu inicialmente se preguntó si era un enfoque cinematográfico de la nueva era, que enmascaraba la diferencia entre hecho y ficción, o un estilo de actuación psicológica. Para empezar, tendrás que mostrar lealtad, añadió Diddy inclinándose hacia adelante. Y Keanu se quedó helado. Sin intermediarios, sin publicidad, solo rendición, es el único modo en que esto puede funcionar. Lo que vino después, según Keanu, fue más parecido a un lavado de cerebro que a una propuesta. Sobre la mesa iluminada por velas, Diddy deslizó una carpeta negra. Sin embargo, al abrirla, Keanu descubrió que no contenía guiones gráficos, guión ni lista de reparto. Más bien, el acuerdo de marco de lealtad era un documento impreso singular, que consistía en 7 puntos. En lugar de logotipos de estudios, números de registro de la WGA o descargos legales, había órdenes con un tono ceremonial ominoso. Primer punto: incluso cuando no puedas ver, tienes que confiar en el proceso. Segundo punto: no le contarás a nadie sobre este proyecto. Tercer punto: como todos los demás, renacerás al sumergir tus pies en el mar. Cuarto punto: no harás preguntas. Quinto punto: tu premio será un legado duradero. Si lo que buscas es dinero, vete ahora. El sexto punto es que debes purificarte. Punto número 7.
La lealtad perdura para siempre. En su testimonio, Kenu buscó aclaración preguntando: ¿es esto una propuesta para una película o algo más? Preguntas demasiado, Kenu, dijo Didi con una sonrisa simple. Te invité por esa misma razón. Porque albergas dudas. Kenu afirmó que su instinto le decía que algo no estaba bien. Y que esto era la última prueba de su lealtad. Tras décadas de experiencia, había presenciado propuestas extrañas, directores metódicos y ensayos duros. Pero esto era completamente nuevo para él. Didi le informó que el proyecto carecía de título. Porque no era necesario. Las personas que lo completan. No les importan los créditos, dijo. Dijo que era como estar fuera del radar. Con un despertar y una prueba de sacrificio antes de la recompensa. Después de que Kenu resistiera y exigiera aclaraciones. El tono de voz de Didi bajó. Tus pensamientos son demasiado modestos. ¿Quieres un guión? Te presento una oportunidad para avanzar. En su relato del incidente más perturbador hasta el momento, Kenu llevó a la sala a un silencio casi total. Coloca esta pequeña piedra negra sobre la mesa, dijo Didi, y llévala contigo. Cuando entres en los baños, cambiarás irrevocablemente en el momento en que salgas. Cuando Kenu preguntó sobre el significado de la casa de baños, Didi explicó con una sonrisa más grande, que era la segunda mitad de la cláusula de lealtad. Después de eso, empiezas a mojarte. Recordó Kenu con una mirada diferente. Didi se inclinó, hablando suavemente. Todos estamos conectados a través del agua. Habría dicho, el agua guarda memoria. Por eso importa con quién te bañas. Didi relató. Una extraña ceremonia de iniciación que mostraría una lealtad real. Según Kenu, que estaba claramente perturbado por el recuerdo. Incluso después de todo este tiempo. Era particular y repulsivo. No era ni simbólico ni espiritual. Si vas en serio, habría asegurado Didi, estarás en la próxima reunión. Al traer este guijarro, entrarás en el mismo charco del que he escapado. Sabré que estás preparado cuando ocurra. Didi dijo, no es una broma. Mientras Kenu parpadeaba confundido, creyendo que Didi estaba creando una metáfora retorcida. El baño será preparado por mi asistente. Después de que yo pase, tú seguirás y entrarás. Mi residuo te limpiará. Un suspiro sutil resonó en la galería, cuando la sala quedó atónita por la promesa de un nuevo comienzo. Intentando darle sentido, Kenu miró a Didi durante lo que pareció una eternidad. Según él, asumí que me estaba poniendo a prueba. O intentaba avergonzarme. Pero él estaba completamente serio, mantuvo su actitud seria todo el tiempo. Tras rellenar la copa de Kenu, dijo casualmente, ¿estás dentro? Kenu afirmó que se levantó en silencio. Tras agradecerle silenciosamente a Didi por la cena, se fue. Didi le gritó diciendo, volverás, siempre vuelven. Como dijo, todavía estaba tratando de descifrar si era una maniobra publicitaria o no. Kenu regresó a su coche para encontrar su teléfono en un paquete negro sellado. Solo hace falta tiempo para que comprendan el verdadero costo del legado. Incluía una tarjeta que decía, la lealtad se prueba en el agua. No respondió y nunca volvió. La frase estaba escrita en letras doradas. Pero después de esa noche, la carrera de Kenu experimentó un cambio gradual. Dejó de recibir papeles, sus asociaciones terminaron. Y afirma que varios productores con los que había trabajado empezaron a distanciarse. No estaba seguro de ninguna conexión. Declaró Kenu al tribunal. Pero todo comenzó después del baño. Durante semanas después de esa inquietante cena con Didi, Kenu Reeves intentó descartarlo como un incidente aislado. Una reunión extraña en Hollywood que eventualmente pasaría. Según su testimonio. Sin embargo, no tuvo éxito. Como alternativa, sintió un cambio sutil, casi imperceptible en su entorno inmediato. Como si una sombra se moviera justo fuera de la vista. Su teléfono fijo comenzó a sonar a las 3:17 de la mañana 3 días después. Lo que fue el primer indicador. Una estática sin rostro al principio. Hubo un silencio completo cuando respondió. Luego, tras una respiración larga y profunda, deliberada, hubo silencio de nuevo más tarde. La llamada se cortó abruptamente.
Pensó que era solo un error o una broma al principio. Pero luego siguió ocurriendo. Las siguientes 2 semanas, Kenu tuvo 5 llamadas más. Todas de números bloqueados. Todas a horas extrañas con la misma respiración seguida de silencio. Extraños. Automóviles comenzaron a estacionarse durante largos periodos. Cerca de su casa, lo que empezó a notar. En una ocasión, descubrió un misterioso paquete negro, oculto detrás de su limpiaparabrisas al entrar en su garaje. El contenido incluía una sola hoja de papel parecido a pergamino. Con el siguiente mensaje: los rituales inacabados tienen consecuencias. El documento estaba firmado con una sola letra, S. Nadie pudo rastrearlo porque no había dirección de retorno ni marca de agua. Kenu reconoció su estado emocional en el tribunal, pero mantuvo su renuencia a sacar juicios apresurados. Según Kenu, contactó a su agente de confianza y amigo, quien le dio un consejo duro. Si no firmaste nada y no hablaste, olvídalo como si nunca hubiera pasado. Sin embargo, el agente también añadió algo inquietante. Hay personas ahí fuera a las que no les gusta escuchar un no, especialmente cuando piensan que eres uno de ellos. Kenu intentó dejar el pasado atrás. Un estudio independiente había patrocinado su último trabajo, así que comenzó a prepararse para ello. Los inversores se apresuraron a adquirir la película, debido a su presupuesto medio, una historia sólida y un atractivo típico. Sin embargo, el estudio se retiró solo días antes de que comenzara el rodaje, citando preocupaciones financieras inesperadas. La cancelación de otro trabajo, que era un cameo en una gran secuela de una franquicia, fue eliminada sin más explicaciones ni recasting. El mal momento fue lo primero que se le ocurrió a Kenu, pero su perspectiva cambió por completo cuando un renombrado cineasta, con el que había colaborado anteriormente, se le acercó personalmente y le dijo algo. No sé de qué te alejaste, pero fuera lo que fuera, asustó a las personas correctas. El director le respondió a Kenu. En ese momento, Kenu dijo que se dio cuenta de una verdad mucho más grande, desplegándose detrás de escena. En los meses siguientes, la carrera de Kenu Reeves descendió a un declive gradual e inquietante. A primera vista, nada parecía estar mal. No había escándalos, titulares ni debates. Sin embargo, era evidente que algo estaba cambiando a puertas cerradas. Colaboradores que anteriormente contactaban, a menudo dejaron de responder por completo, y los proyectos se escapaban entre los dedos. Relató una noche en un banquete benéfico en Hollywood, completo con atuendo de etiqueta, y asistido por magnates de los medios y celebridades de primera línea. De pie en la barra, observó como una conocida actriz, alguien con quien había trabajado anteriormente y en quien confiaba plenamente, pasó junto a él. Se acercó lo suficiente para susurrar y preguntó: «Dijiste que no, ¿verdad?». Tras una breve pausa, esperó una respuesta antes de alejarse sonriendo. De repente, Kenu tuvo una revelación. La oferta de cena que había rechazado no era una invitación casual. Era una prueba de sus habilidades y había fallado. Esta idea fue respaldada por el testimonio, que se presentó más tarde en el juicio. Actores y artistas previamente desconocidos se convirtieron en nombres reconocidos después de alinearse con Didi, según varios testigos presenciales, que relataron las comidas que llevaron a su sorprendente éxito. Sin embargo, aquellos que no estaban dispuestos u opuestos fueron sutilmente eliminados. Kenu mencionó que comenzó a notar una tendencia no expresada. Algunos músicos se volvían famosos de repente, mientras que otros simplemente desaparecían. El rumor era que un actor, que había estado en varias películas de acción a principios de los 2000, se peleó con el equipo de Didi y luego desapareció. No jugó el game, murmuraban otros, y lo pagó. Kenu veía el negocio como una casa de espejos, donde los verdaderos tomadores de decisiones no eran directores ni productores, sino guardianes ocultos detrás de cortinas de terciopelo, invisibles pero poderosos. Otro elemento inquietante fue revelado por Kenu. Una campaña benéfica que había ayudado a organizar. Inexplicablemente eliminó su nombre, alrededor de 4 meses después de la cena. El correo electrónico que recibió fue breve y directo. La Junta ha decidido moverse en una dirección diferente. Poco sabía que la campaña había recibido una donación anónima considerable, justo antes de que lo despidieran.
Y la nueva cara de la campaña era un actor, que Kenu reconoció como alguien conectado con el círculo íntimo de Didi. No se trataba solo de fracasos profesionales. Era un rechazo absoluto. Otro evento que relató. Fue una reunión que terminó abruptamente, cuando un ejecutivo de un estudio recibió una llamada telefónica mientras presentaba algo. Lo siento. Tendremos que reprogramar. El ejecutivo se levantó y lo dijo como era. Cuando terminó la conversación, no llegaron más llamadas para Kenu. En el tribunal, afirmó. No se trata de estar en una lista negra. Se trata de ser borrado, no ruidosamente, no públicamente, sino con una eficiencia silenciosa. Cuando Kenu Reeves detalló lo que Didi dijo en esa cena, los nombres mencionados explícitamente como amenazas veladas, enmascaradas como elogios en lugar de chismes o charlas de negocios, fue una de las partes más impactantes de su testimonio. Según lo que Kenu le dijo al tribunal, Didi comenzó a jactarse de músicos y actrices, que habían ido más allá, mientras comían a mitad de la cena. Palabras clave como bautizados en el legado, y aquellos que probaron su lealtad, fueron usadas para evitar mencionar contratos o trabajos específicos. Pero Kenu entendió lo que quería decir. Recordó comentarios hechos por Didi como: ¿alguna vez te preguntaste por qué él explotó tan rápido? Permaneciendo fiel, ella obtuvo la trilogía porque no hizo preguntas. Dijo que entró en la bañera. Kenu añadió que al principio pensó que Didi estaba siendo figurativo cuando se reía, pero luego se dio cuenta de que Didi estaba mortalmente serio y calmado. Tras mirar a Kenu, continuó: y por eso lo tienen todo, porque me mostraron su mente. Kenu se negó a revelar todos los nombres mencionados en el tribunal, pero confirmó que algunas de las estrellas más grandes del mundo estaban involucradas en esa conversación. Explicó que Didi fue cuidadoso de no acusar, sino de insinuar o implicar. Dejó claro que los que ascendían rápidamente habían hecho algo que la mayoría de las personas no podían soportar. Kenu entendió que era difícil de aceptar en el momento, pero al ver a las mismas personas ascender a la cima, mientras otros caían por el camino, la evidencia comenzó a acumularse. Admitió, no quería creerlo, pero se volvió cada vez más difícil de ignorar. Cada vez que veía a alguien en esa mesa tener un estallido explosivo, Didi mencionó a un actor que recientemente había sido elegido en una gran franquicia de superhéroes, según Kenu, y un nombre destacó. ¿Te preguntas por qué está usando ese traje? Supuestamente, dijo Didi, se remojó durante 2 minutos. Por eso solo tomó 2 minutos. Toda la sala quedó atónita y algunos jurados se movieron nerviosamente, sabiendo que lo que Kenu estaba diciendo tenía consecuencias sísmicas, no meramente inquietantes. La fiscalía esperó antes de hacer la siguiente pregunta. Si hubiera sido solo yo, tal vez podría haberlo ignorado. Pero ahora sé que había otros que recibieron la oferta. Dijo Kenu al finalizar su testimonio. Entre los que se fueron, yo solo era un lobo solitario. Una escena que parecía sacada de un thriller psicológico se entremezcló con el testimonio de Kenu Reeves. A medida que avanzaba, Didi le envió una segunda invitación tras la primera cena en Malibú, así como semanas de llamadas inquietantes e intentos encubiertos de dañar su carrera. Sin la cena habitual ni pompa y circunstancia, Kenu recibió un mensaje de un conocido mutuo que decía: si quieres entender el sistema, ven a ver la bóveda. Estaba dudoso al principio de responder, pero su curiosidad finalmente prevaleció. No podía evitar preocuparse si todo era un acto montado, o si el truco había ido demasiado lejos. Estaba dispuesto a reunirse, pero insistió en hacerlo en un lugar neutral. En cambio, fue llevado a lo que parecía una habitación en un ático de Beverly Hills. Al entrar, Kenu notó que tenía más un ambiente de centro de monitoreo que de casa. No había ventanas, muy pocos muebles, y un ruido constante de fondo de equipos funcionando. Didi aparentemente le mostró lo que llamó el seguro. En ese momento, si se cree a Kenu, señaló una fila de cajones cerrados que tenían nombres. No hay necesidad de abrirlos, por lo que se abstuvo de hacerlo. Su siguiente declaración: todos tienen un punto de presión. Envió escalofríos por la columna de Kenu. Solo me aseguro de que los míos estén ordenados y limpios. Mirando a Kenu, dijo:
Si hubieras entrado en el baño, tendrías tu cajón también. Kenu dijo que entendió el significado de Didi al instante. Los cajones contenían información confidencial, como contratos de películas y tal vez acuerdos de no divulgación. Y las personas cuyos nombres estaban en ellos eran bien conocidas, respetadas y confiables. Entonces se le presentó otra oportunidad. No tienes ni siquiera que hablar, habría dicho Didi. Solo estate allí. Tomaremos nota del silencio. Eso es suficiente. Kenu declinó respetuosa pero firmemente. Didi murmuró, el silencio es lealtad. Mientras las puertas del ascensor se cerraban y lo recordó al partir. Tenlo en mente. Kenu Reeves entregó una acusación que fue diferente a cualquier cosa que la sala del tribunal hubiera escuchado antes. El miedo y la influencia de permanecer en silencio en una profesión secreta estaban en el centro de esto. No solo el problema de la exposición, sabiendo que podría haber hablado hace mucho tiempo. Kenu lo reconoció en el tribunal. Hubo momentos en los que quiso hablar, especialmente cuando escuchó rumores sobre otras víctimas, o vio a músicos desvanecerse enigmáticamente del centro de atención. Pero siempre fue silenciado. Desde una advertencia sutil a un amigo gritando, no seas el tipo que cae por exponer el club. O simplemente el temor de que nadie le creería. Hubo ocasiones en las que se sintió así. Cuando ese silencio cayó sobre el caso, ocurrió un cambio interno en Kenu. Mientras veía a Cassie Ventura sollozar en el estrado, así como al escuchar las grabaciones, la cronología y la descripción de escenarios rituales, que corroboraban lo que él había visto, se dio cuenta de que las historias ya no eran separadas, sino interrelacionadas. Añadió, no se trataba solo de mí. Kenu continuó, no existía tal cosa. Recordó un incidente en 2020, cuando fue contactado por un actor con el que había trabajado antes. Tras la revelación de los primeros problemas legales de Didi, el actor quería hablar sobre cómo había sido parte del sistema. No voluntariamente, sino habiendo visto demasiado para fingir lo contrario. Esta es tu oportunidad, fue la breve declaración. Si hablas, te respaldaré. Prometió Kenu. Pero luego borró el mensaje por miedo en lugar de incredulidad. Kenu cambió de opinión cuando llegó la citación judicial. En lugar de enfrentarse al castigo, se le presentó una última oportunidad para tomar una decisión justa. La venganza no es la motivación aquí. Aconsejó al juez. Se trata de ser claro, de hacer una declaración antes de que me retire de este campo para siempre. La sala del tribunal se había transformado en algo completamente nuevo. Para cuando Kenu Reeves terminó de hablar, toda la calma seguridad del equipo de defensa de Didi desapareció. El grupo presumido de celebridades de primera línea que habían venido a mostrar su apoyo se había esfumado. Su ausencia fue reemplazada por un silencio opresivo, ya que la sala estaba claramente conmovida por la evidencia de Kenu. Repetidamente anuló los intentos de los abogados de Didi de objetar partes de su testimonio, que habían dicho que eran rumores e irrelevantes. Todo el jurado permaneció inmóvil, mirando intensamente a Reeves, mientras otro jurado escribía frenéticamente en un cuaderno. Uno de ellos incluso secó una lágrima. Toda la sociedad fue sutilmente criticada en este testimonio, que no se parecía a ningún respaldo de celebridades anterior. La única razón por la que todavía estoy aquí es porque dije que no. Y la única razón por la que dije que no es porque todavía creía que había una salida. Remarcó Kenu en voz baja mientras descendía. Se giró para enfrentar a Didi, quien estaba sentado con la cabeza baja, la mandíbula tensa y los labios apretados. Prefiero desvanecerme en el olvido que ser recordado por mojar mis pies en tu agua, dijo Kenu, a pesar de lo que dijiste sobre el costo de dejar un legado duradero. Un momento visceral, penetrante y significativo resonó como un trueno en la sala del tribunal. Se convocó a un breve receso cuando Kenu descendió. Los reporteros enfurecidos se agolparon en el pasillo, tecleando frenéticamente en sus teclados, mientras las emociones del equipo de defensa se paralizaban de terror. Los artistas de bocetos se apresuraron a capturar el momento, porque Kenu verificó cada rumor que circulaba. No solo testificó,